Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 228 Capítulo 227, Aplastamiento en carne picada, devolviendo vidas humanas, 2 en 1. Anteriormente, Lu Mingqiao había descubierto que su energía espiritual virtual era como miel para ella y arsénico para ella. Por supuesto, ella no tendría ningún problema con eso, pero cuando su poder espiritual entrara en contacto cercano con otros, produciría un cierto efecto de interferencia. Sin embargo, en la versión original, sin ningún tratamiento especial, el efecto de interferencia solo haría que las personas se sintieran incómodas como máximo y no sería particularmente fuerte. Había estado pensando en cómo maximizar el efecto de esta interferencia. Al tratar con los guardias del Palacio Estelar, una vez usó el método de explosión de energía espiritual para matar violentamente a los guerreros de la estatua con un fuerte poder defensivo. Ella también se había inspirado en él. Usando el método de avance, usó el hielo extremadamente afilado para romper la defensa de la otra parte y preparó la energía espiritual del vacío con anticipación para verter y detonar las características de interferencia. De esta manera, además de su extraordinario poder, podría interrumpir e interferir con el uso del poder espiritual por parte del enemigo, lo que obviamente sería de gran ayuda para la batalla. Sin mencionar el proceso de desarrollo, podría usarse en combate real. Sin embargo, había un requisito previo para este movimiento. Para detonar mejor la energía espiritual del vacío, Lu Mingqiao tuvo que sostener personalmente un arma antes de poder liberarla. De lo contrario, habría usado este movimiento para matar a Zhao Qinian cuando usó un punto de congelación extremo en su cabeza. Pero no era demasiado tarde ahora. El hielo extremadamente afilado solo atravesó la intención de la espada verde que envolvía el cuerpo de Zhao Qinian y no lo lastimó directamente. Sin embargo, después de que la energía espiritual ilusoria explotó y rodeó su cuerpo, lo hizo sentir extremadamente débil. Su cabeza estaba un poco mareada y no podía reunir ninguna fuerza. Los cambios en su cuerpo fueron triviales. Como cultivador, podría soportarlo. Sin embargo, la interferencia de la gran cantidad de poder espiritual fue lo que fue verdaderamente fatal. Estaba lleno de arrepentimiento. Si tuviera las 3 espadas mágicas, habría podido defenderse del repentino ataque de Lu Mingqiao. Pero, ¿quién podría haber esperado esto? Después de que tomó la iniciativa de arrojar 2 espadas mágicas, originalmente pensó que con la restante y un artefacto mágico defensivo, debería poder proteger su seguridad. De hecho, Lu Mingqiao tenía una extraña habilidad para parpadear. Sin embargo, también había sentido que su habilidad de ataque todavía era un poco débil. De lo contrario, su cabeza habría sido perforada la vez anterior. Dado que ese era el caso, incluso si la otra parte esquivaba continuamente y evitaba el equipo mágico defensivo y la espada, todavía tenía la capacidad de envolver todo su cuerpo con la intención de la espada. Este movimiento era tanto ofensivo como defensivo, y no temía el combate cuerpo a cuerpo. Inesperadamente, Lu Mingqiao no tenía miedo en absoluto. Soportó la intención de la espada y apuñaló hacia adelante con la hoja corta en su mano a pesar de que sus brazos y cuerpo estaban cubiertos de heridas por la intención de la espada. Lo que no esperaba era que el ataque de Lu Mingqiao no solo pudiera atravesar la protección de la intención de la espada, sino que también tuviera la habilidad inesperada de interferir con la energía espiritual. Había perdido por completo el control de las 2 espadas mágicas que habían sido enviadas volando, y eso no podía importarle ahora. Usó la fuerza que le quedaba para tirar de la otra espada hacia atrás y cortó a Lu Mingqiao. Esto no fue fácil en absoluto. Bajo la enorme interferencia, sintió que su control del artefacto dármico era muy lento. Incluso si la única espada dármica restante estuviera justo frente a él, sería muy difícil para él retirarla. En cuanto a la voluntad de espada protectora que originalmente había cubierto su cuerpo, sin su control continuo, también mostraba signos de debilitamiento y colapso. Sin embargo, Lu Mingqiao también había agotado todas sus fuerzas. Esta vez, fue extremadamente agotador para ella. El hielo extremadamente afilado que podía perforar y verter la energía espiritual ya lo estaba haciendo todo. Sabía que si avanzaba media pulgada más, podría apuñalar al cultivador de iluminación inicial frente a ella. Sin embargo, esta media pulgada era un abismo celestial que no se podía cruzar. La intención de la espada que protegía el cuerpo de Zhao Qinian también le había causado un gran daño. Tenía la protección del escudo Chubolin y una túnica daoísta de calidad decente, pero en este corto periodo de tiempo, había no menos de 30 heridas de todos los tamaños en su cuerpo, especialmente en la mano derecha que sostenía la espada.
que era casi un desastre sangriento. Con un poco de pesar, ella parpadeó. Sin embargo, antes de irse, hizo una última cosa. Estalló por completo toda la energía espiritual que había vertido en su cuerpo. Bajo la explosión silenciosa, el cuerpo de Zhao Qinian rodó hacia afuera. Sin embargo, la herramienta mágica defensiva a la que se había aferrado antes todavía mostraba sus propiedades protectoras después de que estaba fuera de control, ayudándolo a absorber mucho daño. La protección de la esencia de la espada verde había volado en pedazos, pero también había impedido que la explosión del poder espiritual le diera un golpe fatal a Zhao Qinian. Esta debería haber sido una buena oportunidad para seguir atacando. Sin embargo, Lu Mingchao, que estaba a punto de activar su caminata en el vacío nuevamente, también sintió una sensación de debilidad. Por supuesto, ella no sería silenciada, pero bajo la batalla continua y la presión de alta intensidad, su energía espiritual ya estaba al límite. En realidad, era un poco difícil para ella mantener su cuerpo y flotar en el aire, pero no era obvio desde el exterior. Mirando hacia abajo, vio que la espada voladora de Zhao Qinian, que había perdido el control, había sido bloqueada. A pesar de que las dos espadas voladoras habían perdido el control, aún cumplieron lealmente la última orden de su maestro. Sin embargo, sin control, la espada mágica ya no podía continuar mostrando el brillo del manual de la espada Azure Dipper, y su poder naturalmente se redujo en gran medida. Pero aún así, las dos espadas mágicas de nivel 3 todavía tenían algo de poder. No era algo que Lu Weiwen, que estaba muchos niveles por debajo, pudiera soportar. No importa cuán duro fuera su cuerpo indestructible de Bajra, no era lo suficientemente difícil como para ignorar por completo la enorme brecha en el cultivo. Si realmente golpeaba, probablemente perdería la vida. Anuncios de Put Future. Sin embargo, después de atravesar con éxito la intención de la espada protectora de Zhao Qinian e interferir con su control de la energía espiritual, Lu Mingchao ya no estaba preocupado por esto. El séptimo hermano todavía era muy confiable. De hecho, ese fue el caso. Lu Chaoe fue quien ayudó a Lu Weiwen a bloquear el golpe fatal. Bajo su control, el suelo y las rocas alrededor de Lu Weiwen rápidamente se agrietaron y se elevaron en el aire, formando un muro de tierra y piedra. Después de que las dos espadas mágicas golpearon, aunque rompieron la pared de tierra temporal, también fueron enviadas a volar. Cuando Lu Chaoe vio a Zhao Qinian siendo arrastrado por el vacío del poder espiritual, sintió que esta era una buena oportunidad para terminar la batalla. Juntó las manos y encerró su espíritu en el hombre que todavía estaba fuera de control. Podía sentir que el control de Zhao Qinian sobre el poder espiritual estaba regresando rápidamente. Solo podía apretar los dientes y liberar su arte divino lo más rápido posible. Finalmente, justo cuando Zhao Qinian estaba a punto de tomar el control de su cuerpo, completó su liberación. Una gravedad invisible envolvió a Zhao Qinian y luego se precipitó locamente hacia un punto de origen. Él estaba luchando. La intención de la espada verde se estaba liberando de su cuerpo, y el escudo redondo también brillaba. Sin embargo, estas cosas estaban firmemente presionadas en la superficie del cuerpo de Zhao Qinian y no podían liberarse en absoluto. Después del tiempo de 2 respiraciones, Zhao Qinian, que acababa de deshacerse de la perturbación de la energía espiritual, finalmente no pudo aguantar más. Su cuerpo fue aplastado en una niebla sangrienta en el aire. Sus extremidades estaban tan retorcidas que no se podía ver su forma humana. Incluso la grulla negra debajo de él fue aplastada en una masa de carne y sangre destrozada, cayendo del cielo. Lu Chaoe, que acababa de lanzar su poder divino, también estaba pálido. Todavía estaba en la etapa inicial de dominar su propio arte sagrado. Después de todo, el tiempo de despertar no fue largo y fue lo suficientemente bueno como para poder dominarlo, y mucho menos desarrollar varios medios derivados. Usar un poder místico para luchar contra un enemigo era lo único que podía hacer. Esta era la única forma en que podía liberarlo con toda su fuerza, usándolo como un movimiento final extremadamente poderoso. El efecto fue extraordinario. Zhao Qinian fue asesinado por completo antes de que pudiera oponer una resistencia efectiva. Sin embargo, su propia energía espiritual también fue básicamente absorbida. Para no colapsar, tuvo que soportar la incomodidad de agotar su poder espiritual. Sacó una píldora de recuperación de poder espiritual de su bolsa de almacenamiento y se la comió. Luego, se sentó en el suelo con las piernas cruzadas con una piedra espiritual en la mano y comenzó a refinar el ki espiritual en el campo de batalla. Min Chao también descendió lentamente del cielo y se sentó junto a Lu Chaoe. Ella tampoco estaba en buenas condiciones. Los 2 cultivadores de iluminación iniciales del clan Lu ya no pudieron luchar.
El poder de Lu Chaoe también había disminuido, por lo que el hechizo espacial prohibido ya no podía mantenerse. Esto permitió que los cultivadores del clan Wang y el clan Bai volaran nuevamente. Sin embargo, nada de esto tuvo mucho impacto en la batalla. Zhao Qinian había muerto y el resultado de esta batalla ya se había decidido. Por supuesto, Bai Zhen también estaba al tanto de esto. Incluso trató de organizar a los cultivadores de las familias Wang y Bai para salir del cerco y preservar su fuerza. Pero fracasó. Zhang Shiyuan lo estaba molestando. Los dos tenían bases de cultivo similares. Sin embargo, debido a que no podían volar antes, solo podían luchar en el suelo. Esto lo puso en desventaja y provocó que se lesionara. Estas heridas fueron una carga para él, por lo que no pudo deshacerse del enredo de Zhang Shiyuan. Los demás también fueron detenidos, especialmente Lu Weiyuan. El estado del cuerpo indestructible de Bajra que ella misma había activado no duraría mucho. Sin embargo, incluso en su estado normal, su piel todavía tenía un ligero color dorado oscuro. Además de su poderosa actuación en este momento, que era como la de un Bajra God of War, ella era bastante intimidante. Incapaz de derrotar o escapar, Wite Kane Shen no tuvo más remedio que rendirse incondicionalmente con los cultivadores restantes de las dos familias. Este fue el movimiento correcto. Lu Mingchao y Lu Chaoe ya se habían puesto de pie poco antes de que anunciara su rendición. Sin embargo, no continuaron atacando porque vieron que la batalla ya había terminado. Perdimos esta batalla. ¿Cómo debemos lidiar con eso? Escucharé tus arreglos. Solo espero que podamos matar a menos personas a causa de nuestros compañeros cultivadores. Bai Zhen parecía un poco avergonzado, pero su expresión era bastante tranquila. Si perdía, admitía la derrota y estaba a su disposición. De acuerdo con las reglas de una típica confrontación familiar, las condiciones no deberían ser demasiado duras siempre que no haya demasiado odio entre las dos partes. No podían cargar contra Guan Yang y Zongshan para acabar con las familias Wang y Bai, ¿verdad? En cuanto a lo que sucedería en el futuro, la familia Bai no tenía intención de vengarse y no era su turno. Zhao Qinian estaba muerto, y uno de los dos cultivadores de cimientos que había traído con él también había muerto. El clan Lu tendría sus propios problemas, y no dependía de los clanes Wang y Bai hacer nada. Anuncios de Put Future. Zhang Shiyuan miró a Lu Chao y Lu Mingchao, pero los dos del clan Lu no parecían tener ninguna intención de hablar. Tendría que ir y negociar por su cuenta. Sus familias Wang y Bai invadieron el territorio de mi familia Zhang y mataron a 4 personas de mi familia. ¿Admites esto? Sí. Primero, devuelve estas 4 vidas. Zhang Shiyuan dijo con severidad. Hoy, ¿las familias Wang y Bai no han perdido suficientes personas? La voz de Bai Zhen estaba llena de desolación. Tal como dijo, muchas personas de las familias Wang y Bai habían muerto hoy. Sus dos clanes tenían 4 cultivadores de construcción de cimientos, y 3 de ellos todavía estaban vivos. Había al menos 20 cultivadores de refinación de ki que habían muerto. 10 de ellos eran de su propia familia, y los otros 10 eran cultivadores itinerantes. En comparación, los 2 cultivadores de construcción de cimientos del clan Zhan estaban bien. 9 personas murieron, 7 de las cuales eran cultivadores sueltos, y solo 2 del clan principal murieron. En términos de pérdidas de batalla, la diferencia entre los dos bandos fue enorme. Si Bai Zhen no se hubiera rendido rápidamente, las familias Wang y Bai habrían muerto aquí. Pero aún así, Zhang Shiyuan todavía no estaba satisfecho. Se burló y dijo, el asunto de hoy es una batalla justa y honesta entre nosotros. Nuestra vida y muerte están en manos de los cielos. Sin embargo, hace unos días, sus 2 familias vinieron del sur y mataron a 4 de los cultivadores de mi familia Zhang sin decírnoslo. Esto no tiene nada que ver con la batalla de hoy. Primero, devuélveme estas 4 vidas. Bai Zhen se vio atrapado en un dilema. ¿Seguir discutiendo? No bromees conmigo. Ya me he rendido incondicionalmente, y mis herramientas mágicas y bolsas de almacenamiento han sido entregadas. ¿Qué más hay para discutir? Estas 4 vidas, si él no las diera, no vendrían y se las llevarían ellos mismos. ¿Pero la vida de quién usaría? La mirada de Bai Zhen lo recorrió. Todos eran miembros de la familia. ¿Tuvo que elegir a 4 personas para morir? Como líder del clan, él tomó la decisión de atacar y él peleó la guerra. Después de la derrota, ¿todavía tenía que ordenar públicamente que los miembros de su clan murieran? Él no podía hacer tal cosa. Te devolveré tu vida, ¿de acuerdo? Bai Zhen preguntó después de respirar profundamente. Al escuchar esto, Zhang Shiyuan se quedó atónito por un momento. Luego, sonrió y dijo, por supuesto que puedes.
Después de que muera, ¿no lo perseguirás más? No lo perseguiré. Eso es bueno. Los miembros de la familia Bai no pudieron evitar gritar líder del clan, tío, etc. Bayesen sonrió con amargura y quería decir algo antes de morir, pero al final sintió que no tenía nada que decir ya que él era quien había creado todo esto. Golpeó su palma en la cabeza y su esencia divina se dispersó. Cayó al suelo y no se levantó. Zhang Shiyuan miró al resto de la gente. Los cautivos de las familias Wang y Bai estaban alborotados. No vayas demasiado lejos. La vida del patriarca de mi familia no se puede comparar con 4 cultivadores de refinación de ki de tu familia Zhang. Justo ahora, dijiste que no lo seguirías, pero no cumpliste tu palabra. Zhang Shiyuan, no eres humano. Hubo una ola de regaños. Zhang Shiyuan volvió la cabeza y miró a los 5 miembros de la familia Lu. Nadie dijo nada, por lo que se volvió más confiado. Dije que voy a devolver 4 vidas. No voy a seguir con este asunto. Hay 3 más. Devuélvelos. Voy a matarte. Un cultivador de la familia Bai usó su poder espiritual, pero Zhang Shiyuan lo mató fácilmente. Hay 2 más. Él era el pez en el tajo, ¿cómo podría resolverlo? Pero siempre habría alguien que daría un paso al frente. Un cultivador del reino de refinamiento Qi del clan Wang de cabello blanco y un cultivador del reino de refinamiento Qi del clan Bai de mediana edad se levantaron y se suicidaron. Está bien, dijo. Zhang Shiyuan dijo. Hemos pagado la vida de 4 personas. Ahora, hablemos de la compensación. 2 capítulos publicados juntos. 229 capítulo 228, advertencia final, 2 en 1. Evento de conquista de 3 estrellas. Batalla por la mina de piedra del sello negro. Recompensa. 689 karma, opción de intercambio gratuito de grado tercero iluminación. Este fue el mensaje que recibió Lu Qing. Solo terminó su cultivo cuando la batalla estaba a punto de comenzar. Activó el modo de entrenamiento en su familia y se teletransportó aquí. Él no interfirió en la batalla. Ese Zhao Qinian parecía bastante fuerte. El 4º nivel de iluminación inicial contra 2 personas del primer y segundo nivel de iluminación inicial uniéndose, lógicamente hablando, debería poder reprimirlos firmemente, con un 70% de posibilidades de ganar. La brecha entre la etapa de iluminación inicial y la otra etapa fue bastante grande. Aunque Min Chao y Chaoe estaban bien equipados, también eran cultivadores de grandes sectas. Naturalmente, estaban completamente equipados con herramientas mágicas y otras cosas. En términos de técnicas de cultivo, los 2 de la familia Lu no eran malos, pero tenían la escritura de la espada del Fénix Verde. Sin embargo, estos 2 del clan Lu no eran cultivadores ordinarios de la etapa de iluminación inicial. Aparte de estas cosas más básicas, lo más importante de Chao y Ming Chao era que eran diferentes como cultivadores. Fue extremadamente difícil encontrar una segunda raíz de espíritu del vacío en el mundo de cultivo. También era raro ver a personas en la etapa de iluminación inicial despertando las artes divinas. Fue por estos 2 puntos que a Lu Qing no le preocupaba que los 2 fueran derrotados. En realidad, Lu Qing todavía estaba un poco insatisfecho con el desempeño de los 2 cuando terminó la batalla. En su mente, los 2 no deberían haber ganado fácilmente, pero tampoco deberían haber tenido una pelea tan difícil. Después de la pelea, los 2 parecían exhaustos y no podían moverse en absoluto. Olvídalo, después de todo, el otro lado no era un pez al azar. Hagámoslo. Su mirada volvió a la recompensa. La recompensa de casi 700 karma era normal. No fue una sorpresa de todos modos. Era una recompensa estándar para un evento de nivel 3. Sin embargo, la opción de intercambio gratuita de 3 estrellas lo hizo levantar las cejas. No mostraba la palabra raro, pero antes de esto, nunca había visto la opción de intercambio iluminación. En cuanto a la parte gratuita, estuvo bastante bien ya que podía ahorrar mucho dinero. Sin embargo, prestó más atención a la llamada iluminación y a la iluminación que había obtenido. Bendición de 3 estrellas tipo iluminación. Después del intercambio, aumentará en gran medida la comprensión de un cultivador en la familia durante los próximos 5 años. Podrán tener una comprensión más profunda de la técnica de cultivo y acelerar su cultivo. Si encuentran un momento especial, tendrán una mejor oportunidad de obtener un destello de inspiración y crear nuevas habilidades. Después de cualquier uso creativo, esta opción de intercambio perderá inmediatamente su efecto. Precio de cambio. Gratis. Si uno solo miraba la primera mitad, era un poco similar a la opción de cultivo acelerado que se podía obtener normalmente.
Sin embargo, Lu Qin pronto se dio cuenta de que la esencia de la opción de intercambio de cultivo acelerado era aumentar la velocidad y la calidad de la fuerza espiritual de un cultivador. Era una forma bastante brutal de aumentar la velocidad de cultivo. En cuanto al aumento en la comprensión provocado por la iluminación, fue la llamada comprensión más profunda de la técnica de cultivo. Este tipo de cultivo acelerado estaría más cerca de la esencia y los resultados serían ligeramente diferentes. Además de la velocidad de cultivo más rápida, la propia fundación del cultivador también sería más sólida. Con el aumento en su comprensión del método de cultivo, el aumento en su velocidad de cultivo no solo se limitaría a los 5 años en que la opción de intercambio estuvo vigente, sino que también duraría toda la vida del cultivador, al menos hasta que se rompiera por completo. Lejos de este nivel, definitivamente sería útil. Incluso sin mencionar esto, a medida que se profundice la comprensión de las técnicas de cultivo, uno podría usar los movimientos correspondientes para volverse más fuerte. La creatividad mencionada en la segunda mitad de la descripción de la pestaña de intercambio también fue muy importante para Lu Qin. A su entender, esto podría ser el efecto de desarrollar una determinada técnica de cultivo o mejorar la calidad de la técnica de cultivo. Después de pensarlo un poco, Lu Qin decidió darle la cuenta de intercambio a Chaoe. Chaoe acababa de entrar en la etapa de iluminación inicial y había cambiado a una técnica de cultivo no hace mucho. La función básica de la pestaña de intercambio, la iluminación, podría ayudarlo a cultivarse mejor. Además, era un cultivador que había despertado un poder mágico. Si desencadenó la llamada creatividad y avanzó en el desarrollo de poderes mágicos a un gran paso, podría desencadenar el mayor efecto de esta opción de intercambio. Lu Qin recordó sus pensamientos y observó cómo la familia Zhang comenzaba a discutir los asuntos de compensación posteriores con las familias Wang y Bai. Se sintió un poco aburrido. Anuncios de Put Future. No había necesidad de que se quedara más tiempo. Tuvo una idea y terminó el modo de entrenamiento. Luego, se teletransportó de regreso a la montaña Yuyan. Su cultivo había llegado a un punto crítico. Ahora que tenía la herencia, entendía completamente de qué se trataba la técnica de la antigua estrella en ascenso. En su cultivo diario, también sintió el poderoso efecto de cultivo cuando se combinaron el cuerpo sagrado de las estrellas y el método de cultivo de grado divino, la técnica de la antigua estrella en ascenso. Junto con el ki espiritual de alta calidad proporcionado por el sistema para impulsar el cultivo personal de Lu Qin, estaba creciendo a un ritmo rápido. Cuando murió, solo era un cultivador de núcleo dorado de quinta etapa. Después de haber resucitado, especialmente después de haber obtenido la habilidad de cultivarse, no había relajado su cultivación. En los últimos años, había avanzado al reino del núcleo dorado de sexta etapa. Sin embargo, después de obtener el antiguo encantamiento de las estrellas nacientes y el cuerpo sagrado de las estrellas, sintió que su cultivo había mejorado en solo 3 o 4 años. Cuando salió de la reclusión, debería poder ingresar al reino del núcleo dorado de última etapa y convertirse en un cultivador del núcleo dorado de séptima etapa. La duración de su reclusión esta vez no sería demasiado larga. Según la propia estimación de Lu Qin, solo tomaría entre 1 y 2 meses. Después de que se pagaron las 4 vidas, el siguiente paso fue que ambas partes acordaran la compensación. Las condiciones de la familia Zhang eran muy duras, pero ¿y qué? Para las familias Wang y Bai, esto fue un poco mejor que un desastre de exterminio familiar. Había un total de 6 cultivadores de construcción de cimientos en los 2 clanes. 4 de ellos habían venido, así que solo 2 podían regresar. Había venido un total de 50 a 60 cultivadores, y un tercio de ellos había muerto. La clave era que los cautivos restantes estaban todos en manos del clan Zhang. Si mataran a todas estas personas, sería algo que las familias Wang y Bai no podrían soportar. Para intercambiar estas vidas, los 2 clanes tenían que aceptar cualquier condición. Como representante de la familia Lu, Lu Xueting había estado escuchando cuando la familia Zhang discutió la compensación con las 2 familias. Al mismo tiempo, de vez en cuando daba algunas opiniones basadas en los intereses de la familia Lu. En cuanto a por qué fue ella quien vino a Xuanji y le pidió que viniera. Los 2 cultivadores de la iluminación inicial no tenían la paciencia para escuchar estas cosas, pero Wei Wen era más joven y pasaba la mayor parte de su tiempo fuera de la dinastía Jin, por lo que no sabía mucho sobre la situación familiar. En cuanto a Lu Xueting, ella siempre había estado en la familia y estaba más al tanto de la situación de la familia. La industria de domesticación de bestias de la que estaba a cargo también era una gran fuente de ingresos para el clan.
Al mismo tiempo, como líder de la propiedad de los patrulleros, también tenía que manejar algunos de los asuntos del clan. En ese caso, Lu Xueting era de hecho el candidato más adecuado. Los demás no tenían prisa por irse. Min Chao regresó muy rápido, pero Chao y los otros tres todavía estaban allí. Se quedarían aquí por un período de tiempo hasta que las familias Wang y Bai fueran pagadas las indemnizaciones y las personas fueran liberadas antes de irse. En el pico verde oscuro. Saludos, gran anciano. La expresión de Li Yanlin no cambió cuando miró a Yun Xuan, que estaba actuando con gran poder, pero no mostró mucho respeto. Sin embargo, ella suspiró en su corazón. Lo que se suponía que iba a venir aún llegaría. La secta Qingfen ya sabía sobre el asunto en el condado de Changwon. Sin embargo, antes de que pudieran hacer algo, algo sucedió en el sur del condado de Dongbei. La situación no era la misma que la del incidente de extracción de piedra de sello negro en el sur de Changwon. La familia Lin del condado de Muendonggai había tomado la iniciativa de atacar. Tuvieron un conflicto serio con la familia Fan de la prefectura de Zhongshan en el sur el año pasado y sufrieron mucho. Esta vez, habían encontrado a alguien que los ayudara y se fueron al sur en busca de venganza. Su venganza fue un éxito. El clan Fan era un clan de tamaño mediano, pero tenían un miembro del clan llamado Fan Siyu. Cuando era joven, se unió a la secta para cultivar. Cuando ingresó al país, ya era un cultivador de la iluminación inicial. Y este Fan Siyu había muerto en este incidente. Este incidente ocurrió 3 días después del conflicto en la frontera sur de Changwon. En términos relativos, estos dos incidentes deben considerarse aislados. Pero sucedió casi al mismo tiempo, lo que significaba lo mismo. El conflicto entre los dos lados había llegado al punto de intensificarse verdaderamente. La alianza entre el clan Lu y el clan Ai y el conflicto entre ellos y el líder de la secta ya habían llegado al punto en que moriría un cultivador de la iluminación inicial. ¿Estaría muy lejos la guerra civil a gran escala en el estado de Feiyun? Anuncios de Put Future. Hace muchos, muchos años, después de la muerte de Zhao Zidan, se rompió el equilibrio de poder tripartito en la secta. El clan Lu se levantó de nuevo y, debido a su matrimonio con el clan Lu, las familias Lu y Ai se acercaron más. Esto hizo que la situación en la secta se convirtiera gradualmente en una confrontación entre los dos poderes. En ese momento, Li Yanlin ya había sentido que el futuro de la secta no sería pacífico. Pero no esperaba que fuera tan rápido. En 18 años, ya había alcanzado su estado actual. Estaba mentalmente preparada para la visita de Yun Xuan. ¿Condenar? No lo parecía, pero estaba destinado a no ser un intercambio pacífico. Estoy aquí por orden de mi maestro para informarles a usted y al patriarca Ai que la secta ha decidido arrestar a la gente del clan Anling Lu y al clan Donghai Ai que mataron a los hermanos menores Zhao Qinian y Fan Siyu. Si las dos familias se encubrían, serían vistos como enemigos de la secta. Si no entregas al asesino dentro de un mes, te castigaremos. Al escuchar esto, el corazón de Li Yanlin tembló y luego se puso furiosa. ¿Por qué no discutiste esto con mi maestro y conmigo? Después de todo, solo habían pasado 3 o 4 días, y la facción del líder de la secta había perdido a 2 cultivadores iniciales de iluminación. Definitivamente tendrían alguna reacción. Sin embargo, no esperaba que fuera tan intenso. El líder de la secta cree que no hay necesidad de discutir. Independientemente de la razón, las familias Lu ya han matado a nuestros cultivadores. Esto es imperdonable. Li Yanlin se puso de pie y dijo, ¿qué pasa si el clan Lu y el clan Ai no entregan a la persona? También soy de la familia Lu y mi maestro es de la familia Ai. ¿También quieres atacarnos a los dos? El maestro dijo que si las familias Lu y Ai se niegan a entregar a la persona, y afirmas ser miembro de esas dos familias, ya no serás un discípulo de la secta, dijo Yun Xuan después de un momento de silencio. Li Yanlin estaba tan enojada que se rió, este asunto no puede ser decidido solo por el líder de la secta. Los necesito a ustedes dos, cuyos corazones no pertenecen a la secta, para tomar la decisión. Una voz vino desde afuera. En este momento, Li Yanlin sintió que un aura poderosa había aparecido fuera de su cueva. ¿Quién más podría ser sino el taoísta Conton, que acababa de llegar al reino del núcleo dorado de la 9ª etapa? La alarma en el corazón de Li Yanlin se disparó e inmediatamente comenzó a sudar frío. ¿Por qué solo me di cuenta cuando estábamos tan cerca? Una sensación de miedo se elevó en él. Li Yanlin, que acababa de llegar a la etapa del núcleo dorado hace unos años, no quería morir en absoluto. Y, sin embargo, este tío marcial, Conton, realmente tenía la capacidad de matarla en un instante.
La otra parte ya había llegado en silencio a esta distancia, entonces, ¿cómo podría Li Yanlin no entrar en pánico? Este fue un acto de hostilidad. Pero entonces, se obligó a calmarse. Si Compton tenía la intención de matarla, no podía pensar en ninguna forma de sobrevivir. Si realmente quería matarla, ¿por qué tenía que decir algo? Solo tenía que hacer un movimiento. Aunque las palabras de Compton sonaron muy feroces, ya que aún no habían hecho ningún movimiento, todavía había espacio para la negociación. Li Yanlin se puso de pie y ahuecó las manos a modo de saludo. El taoísta Compton entró. Sobrino marcial Yan Lin, déjame preguntarte, ¿eres un cultivador de la secta o un miembro de la familia Lu? Un cultivador del reino del núcleo dorado de novena etapa que sostenía una espada sintió que era demasiado difícil hacerle esta pregunta a Wu Fu Li Yanlin. Pero era obvio que no necesitaba soportar esta presión sola. Otra voz vino desde afuera de la puerta, hermano mayor Compton, Yan Lin es un cultivador de la secta y miembro de la familia Lu. Soy el mismo. Soy un cultivador de la secta, pero también soy miembro de la familia Ai. La secta nunca ha tenido la regla de que después de ingresar a la secta, uno debe cortar todos los lazos con el mundo mortal. Las palabras del hermano mayor son demasiado. Al escuchar la voz de su maestro, la presión en el corazón de Li Yanlin desapareció de inmediato. Está bien, Yingluo. Compton se dio la vuelta y dijo. Entonces solo te preguntaré esto. Tu clan Lu y tu clan Ai mataron a los discípulos de mi secta. ¿Cómo vas a resolver esto? Ambos son del clan Lu y del clan Ai, y también son discípulos de la secta. Dime. Yun Xuan, que estaba a un lado, también habló en el momento adecuado. En este momento, la secta está alborotada. ¿Cuántos años habían pasado desde que un cultivador del clan del estado de Feiyun había matado a un discípulo de la secta? Yin Ying también era de la familia Lu. ¿No hay una razón para eso? Ai Sande dijo. Hablemos de la última vez. Zhao Zidan atacó la secta de alguien y quería destruir a su familia. La secta no le permitió hacer esto. La familia Lu sigue siendo parte de la secta. ¿Por qué Lu Qin no puede protegerse a sí mismo? Hasta donde yo sé, esta vez, con respecto al asunto de Anlin, ¿fue Zhao Qinian quien interfirió en la lucha entre las familias debajo de él, o fueron las familias Wang y Bai quienes tomaron la iniciativa de atacar? El año pasado, la familia Fan aniquiló a dos familias vasallas de la familia Ai de Donghai, y su venganza también está dirigida a la familia Fan. Si Fan Siyu quiere interferir, entonces es una cuestión de batalla justa y honesta, jeje. Después de decir tanto, Compton se volvió cada vez más impaciente suficiente. Hermano menor Ai, realmente me has decepcionado. Todos estos años, no debería haberlos consentido a todos, convirtiendo la secta en este estado paso a paso. Mañana enviaré el ultimátum a las familias Lu y Ai. No quiero pelear contigo, pero si realmente se trata de eso, no me contendré. La sonrisa de Ai Sande se había ido y su rostro estaba pálido. Estoy tan ocupado hoy, Yinglu 230 capítulo 229, terminará si nos demoramos. Lu Qin abrió lentamente los ojos. Ya era un cultivador en la etapa posterior del reino del núcleo dorado. En ese entonces, había estado atrapado en el reino del núcleo dorado de la quinta etapa durante mucho tiempo. Incluso había sentido que su talento podría estar limitado a esto. Sin embargo, no esperaba que la oportunidad de dar un paso más allá fuera realmente después de su muerte. Fue realmente inesperado. Sintió la verdadera esencia surgiendo en su cuerpo, así como el atributo que era exclusivo del arte de la antigua estrella en ascenso y era similar al poder de la estrella. Él sonrió. Sin la técnica de la estrella naciente inmemorial y el cuerpo sagrado de las estrellas, Lu Qin sintió que necesitaría al menos 15 años para avanzar al siguiente nivel, incluso con el poder espiritual gratuito y abundante proporcionado por el sistema. No esperaba que en solo 3 años después de obtener estos dos artículos, hubiera recorrido un viaje de 15 años. Una técnica de cultivo de grado divino realmente estuvo a la altura de su nombre. Lo único que me da dolor de cabeza es que la técnica de la antigua estrella en ascenso no incluye los contenidos posteriores. Si no desbloqueo las técnicas de cultivo posteriores, no puedo usar esta técnica de cultivo de grado divino para abrirme paso hacia el reino del alma naciente. Supongo que la esperanza de obtener la siguiente parte de la técnica de cultivo aún se encuentra en este reino secreto más allá del cielo estrellado. Más adelante, todavía tengo que pensar en una forma de acelerar la exploración del reino secreto. Lu Qin se retractó de sus pensamientos y su conciencia flotó fuera de su cuerpo físico. Al final, descubrió que alguien estaba haciendo guardia afuera de su sala de cultivo a puerta cerrada. Era Lu Chaojun.
Con un solo pensamiento, Lu Qin regresó inmediatamente a su cuerpo físico. La puerta de la cámara se abrió en silencio. Afuera, Lu Chaojun estaba encantado. Padre, finalmente has salido de la reclusión. Inmediatamente llamaré al hermano mayor y a los demás. Sí, lo soy. Dime qué es eso. Mira lo nervioso que estás. Lu Chaojun ordenó a alguien que enviara el mensaje mientras le contaba a Lu Qin sobre el ultimátum que la secta Qingfen había enviado hace un mes. Padre, el plazo de un mes casi ha terminado en 2 días. Tendré que pedir su opinión sobre qué hacer. Jejeje, Lu Qin se rió. Este Compton se ha vuelto más decisivo después de que ingresó al reino del núcleo dorado de la 9ª etapa. Simplemente no es lo suficientemente despiadado. Justo cuando Lu Qin suspiraba, los cultivadores de la iluminación inicial de Lu Chaoxi, Lu Chao y Lu Ming Chao se acercaron. Se suponía que Chao y Ming Chao se quedarían en el condado de Chang'an por unos días más, pero después de que se emitió el ultimátum de la secta, ¿cómo podrían quedarse? El condado de Chang'an estaba muy cerca de Wangyan y la secta Qingfen. Era demasiado peligroso. Rápidamente regresaron al clan, dejando solo a Xueting para continuar contactando a la familia Zhang. Los recursos correspondientes y la compensación de la piedra espiritual se suspendieron temporalmente. ¿Cuál es la situación con Ai San de Yanlin? Lu Qin preguntó después de pensarlo un poco. Los dos todavía están en la secta, negociando con Compton. Sin embargo, esta vez, 2 importantes cultivadores de la iluminación inicial murieron en la secta, y muchas personas en la secta están muy descontentas por eso. Sus actividades no tuvieron mucho efecto y mi Compton está muy decidido. ¿Qué significa Ai Sande? El antepasado Ai dijo antes que esperaba que pudieras ir personalmente a la secta. Los 3 tenían que trabajar juntos, o de lo contrario estarían en peligro de ser derrotados uno por uno. Él pensará en una manera de hacer arreglos para que ingreses a la secta en secreto para que Compton no sea alertado con anticipación. El arreglo de Ai Sande no fue un problema. De hecho, lo que más temía ahora era que Compton de repente hiciera un movimiento. Independientemente de si iba a lanzar un ataque sorpresa en la montaña Yuyan y luchar contra Lu Qin solo o con Ai Sande y Li Yanlin en la secta, tendría una ventaja absoluta, al menos eso pensaba Ai Sande. Después de todo, Lu Qin todavía estaba en el reino del núcleo dorado de la 5ª etapa en su impresión. Lu Qin también sintió que sería genial si pudiera dirigirse a la secta. Era cierto que había entrado en secreto en el reino del núcleo dorado de la 7ª etapa, pero aún así fue un poco exagerado para él luchar contra Compton y Xuanji, que estaban 2 etapas por encima de él. Aunque tenía 2 poderes divinos y una técnica de cultivo de grado divino, en realidad no había confiado en estas habilidades para luchar en una batalla de vida o muerte con su enemigo. No estaba tan seguro de dominar las habilidades correspondientes. Ser capaz de unirse a otros para unirse contra Compton era naturalmente mejor que luchar solo. Pero, ¿cómo podría volver a la secta en su estado actual? Tenía una opción de intercambio por la resurrección, pero solo tenía 6 horas, por lo que no podía ir a la secta para mantener el fuerte. Es inútil tener solo un alma. Guay. Eso no está bien. Lu Qin pensó en algo. Sabía que podría usar algunas de las funciones del sistema cuando resucitara. Por ejemplo, podría gastar karma para comprar una opción de intercambio y usar la función de transmisión de voz. En ese caso, ¿podría usarse la teletransportación en el modo de entrenamiento de Kasaya? Debería ser utilizable. Lu Qin revisó las diversas instrucciones en el sistema. No había nada que indicara claramente que no podía hacerlo. Si ese fuera el caso, no había razón para que la función de teletransportación no funcionara mientras podía usar otras funciones cuando reviviera. ¿No significaba esto que mientras el modo de entrenamiento estuviera activado, Lu Qin podría teletransportarse a cualquier miembro del clan Lu? Eso es bueno. Anuncios de Put Future. Responderé personalmente a Ai Sande, dijo Lu Qin. Me dirigiré a la secta Qingfen inmediatamente. Debes estar preparado para los asuntos del clan. Una guerra civil está a punto de comenzar, por lo que debemos hacer todos los preparativos necesarios. Yanlin. Al escuchar esta voz familiar, Li Yanlin se sorprendió un poco. Miró a su alrededor, pero no pudo encontrar esa figura familiar. Lu Qin realmente no le había enviado a Li Yanlin una transmisión de voz. Li Yanlin ya era miembro del clan Lu, y Lu Qin pudo dejarla usar todas las funciones que necesitaba. Sin embargo, Lu Qin rara vez lo usaba. ¿Cómo debería decirlo? Más o menos la trató como a una extraña. Después de todo, Li Yanlin tenía 2 identidades. Además, cuando se casó con la familia Lu en ese entonces, también se sintió tentada por algunos beneficios.
Ella no estaba realmente enamorada de Lu Chaoxi, a pesar de que su relación se había desarrollado bastante bien. Lu Qin tenía algunas dudas sobre esto. Sin embargo, a juzgar por los eventos recientes, Lu Qin sintió que aún podía confiar en esta nuera suya. Antes, cuando estaba en la montaña Yuyan, se había esforzado mucho cuando estaba asaltando el fragmento más allá del cielo estrellado. Después de regresar a la secta, nunca le había dicho a nadie que la familia Lu tenía un fragmento de reino secreto que nunca antes había sido explorado. Esta vez, cuando Konton estaba decidido a atacar a las familias Lu y Ai, Li Yanlin también dejó en claro que ella era miembro de la secta y de la familia Lu. Después de pasar por estas pruebas, Lu Qin debería haber bajado la mayor parte de su guardia. Por supuesto, todavía se quedaría con algunos. Después de todo, para ella era difícil decir si estaba más cerca de su esposo o de su amo. Esta vez, Lu Qin usó a Li Yanlin como el personaje principal en el modo de entrenamiento y le envió una transmisión de voz. Por supuesto, Li Yanlin podía decir que Lu Qin era quien hablaba. Sin embargo, sin importar cómo mirara, no pudo encontrar ningún rastro de Lu Qin. Este Ying fue aún más poderoso que el momento en que Konton corrió hacia ella hace un mes y le dio un gran susto. Después de todo, cuando Shi Konton habló, todavía podía sentirlo. Sin embargo, ni siquiera podía sentir de dónde venía la voz de Lu Qin. Padre, ¿has llegado a la secta? Sí, puedes decirle a Aisande, pero no se lo digas a nadie. Ying Luo, ¿pero cómo entraste? Li Yanlin no podía entender esto. No importa que, la secta Qingfen era una gran secta, y su formación protectora de montañas estaba afuera. Era imposible para ellos dejar entrar a un cultivador de núcleo dorado sin ningún movimiento. Anteriormente, su maestro, Aisande, había dicho que tenían que pensar en todas las formas y usar todas sus conexiones para hacer entrar a Lu Qin. Es posible que no puedan ocultárselo por completo a Konton. Pero ahora, Lu Qin había venido solo sin ningún movimiento. Fue un poco aterrador. Tengo mi propio camino. Lu Qin no dio más explicaciones. Pasado mañana será el día del ultimátum de Konton, ¿verdad? Puedes ir con tu maestro y tener una buena discusión. No te preocupes por mí, puedo oírte. Solo dile a tu maestro lo que voy a decir. La primera reacción de Li Yanlin fue que Lu Qin le había hecho algo. Sin embargo, ahora no era el momento de pensar en ello. Pase lo que pase, la llegada de su padre la hizo sentir mucho más relajada. Durante el último mes, ella y su maestro Aisande habían estado bajo mucha presión mental. Tenían miedo de que un día Konton se tomara las cosas demasiado en serio y se adelantara. No podían decidir cuándo entraría Lu Qin en reclusión, pero tenía que elegir este momento. Pero ahora, Lu Qin estaba aquí. El tiempo era esencial, y Li Yanlin no perdió el tiempo. Rápidamente fue a buscar a su maestro. Después de que se conocieron, la primera oración de Li Yanlin fue: mi suegro está aquí. Aisande estaba encantada. ¿Dónde está ahora? El padre de Xuanji dijo que no necesitas preguntar. Seguiremos su plan. Cuando lo necesitemos para actuar, definitivamente estará allí. Anuncios de Put Future. Aisande se quedó atónito por un momento. Tenía la misma pregunta que Li Yanlin. ¿Cómo entró esta cosa vieja en la secta? ¿Cómo no me di cuenta? Había una capa adicional de miedo en su corazón. Sin embargo, había un asunto más importante en cuestión. Ahora hay algunos cambios nuevos en la situación, dijo. Ayer, se envió una carta a la secta Yunxiao. ¿Secta Yunxiao? Li Yanlin estaba confundido. La secta Yunxiao era la secta más fuerte de la gran dinastía Yan y estaba ubicada en Wuzhou, que estaba en el sureste. Esta secta no solo tenía muchos cultivadores de almas nacientes, sino que también se decía que había un adepto al Dharma viviente en ella. Por supuesto, ese maestro de Dharma no había sido visto durante al menos 100 o 200 años, y nadie sabía si solo estaba fanfarroneando o no. Sin embargo, pase lo que pase, 4 cultivadores del reino del alma naciente y 10 cultivadores del reino del núcleo dorado hicieron que la secta Yunxiao mantuviera sus palabras en la gran dinastía Yan. Incluso el cambio del trono del emperador tenía que depender de su opinión. En el norte del mundo, Yan y Jin eran países con sectas que reprimían dinastías. Las grandes sectas de estos dos países también habían formado una alianza de sectas. Esta secta alianza no tenía nombre y no estaba muy cerca una de la otra. Sin embargo, al menos existía de nombre. Cuando sea necesario, nadie podría ignorar a este gigante. Por supuesto, si la perspectiva de toda la alianza de la secta fuera más profunda en el país de Ian, entonces toda la alianza de la secta del país de Ian estaría más unida, y el líder, naturalmente, sería la secta Yunxiao. ¿Es la carta de la secta Yunxiao sobre la agitación en el estado de Feiyun recientemente?
Aisande negó con la cabeza. No. La secta Yunxiao no se preocupará demasiado por el asunto en el estado de Feiyun. Incluso si realmente pelean, no preguntarán al respecto hasta que llegue a cierto nivel. ¿Entonces qué es eso? Es para el bosque estéril del norte. En el país de Jin, el palacio de carga del vacío iba a atacar el bosque estéril del norte para limpiar completamente esta área llena de bestias demoníacas. Ya habían persuadido a la familia real de Jin, y Jin enviaría tropas para luchar. Además, también invitaron a nuestro país a participar en esto en nombre de su país. Sin embargo, debido a varias razones, el país de Ian y la secta Yunxiao se negaron a participar en la guerra de este país. Solo prometieron enviar tropas al sureste del bosque árido del norte para apoyar el ataque de Jin y contener una parte de las fuerzas de las bestias demoníacas. Entonces, ¿este asunto ha recaído en la cabeza de la secta Qingfen? Li Yanlin preguntó con el ceño fruncido. Sí, lo soy. Aisande asintió y respondió. La carta acaba de llegar ayer. Después de eso, Compton también se enteró. El padre de Darlin dijo que esta es una oportunidad. Quizás podamos usar esto para eliminar el conflicto con Compton. Yo también tengo la misma intención. Una guerra civil era algo que no debería pelearse si era posible. Si tenían que luchar, cuanto más se prolongaran, mejor. Ahora era demasiado inestable. Pase lo que pase, Compton seguía siendo el líder de la secta de una gran secta como la secta Qingfen. ¿Quién sabe cuántas cosas buenas había acumulado a lo largo de los años? Compton no era un genio, pero tenía el talento de un propietario raíz de 3 espíritus. Para que él pueda cultivarse hasta la etapa del núcleo dorado, podría ser más aterrador que los genios ordinarios. Lo más importante, no fue fácil luchar contra un cultivador de núcleo dorado de 9ª etapa. En el camino de la cultivación, cuanto más se avanza, mayor es la brecha entre cada nivel y menos probable es que uno desafíe a alguien de un nivel superior. Li Yanlin acababa de llegar al reino del núcleo dorado. Ella no podría interferir en esta batalla. Los únicos que podían luchar eran Aisande y Lu Qing. Según la estimación de Lu Qing, incluso si tuviera una nueva habilidad, tendría un 50-50 de posibilidades de ganar si pelearan. Si perdía, todo habría terminado. Entonces, ¿por qué no retrasarlo? Lu Qing sintió que mientras ingresara al reino del núcleo dorado de la 8ª etapa, él y Aisande podrían luchar contra Compton con un 70-30 de posibilidades de ganar si unían fuerzas. Esto sería mucho más estable. En cuanto al alma naciente de Compton, Kasaya, Lu Qing no lo creía. De acuerdo con la velocidad a la que estaba cultivando la antigua técnica de la estrella en ascenso, le llevaría de 5 a 10 años alcanzar el reino del núcleo dorado de la 8ª etapa. Durante este período de tiempo, era poco probable que Compton pudiera incluso llevar su cultivo a la cima del reino del núcleo dorado de la 9ª etapa, y mucho menos pulirlo y formar un alma naciente. Si Compton lograra alcanzar la naciente etapa del alma dentro de 10 años, Lu Qing tendría que comer mierda mientras está de pie boca abajo. El propio Lu Qing probablemente estaría en el reino del núcleo dorado de la 9ª etapa en 20 años. Cuanto más se arrastrara, más estable sería. Además, cuando escuchó que Aisande iba a atacar el bosque árido del norte, Lu Qing recordó los 50 lotos dorados que había explorado anteriormente. Esta fue una gran oportunidad. Si no aprovechó la oportunidad para atraer a la fuerza principal de las bestias demoníacas en el bosque árido del norte, no tendría otra oportunidad de obtener estos lotos dorados. Además, Yingluo. ¿Sería más fácil encontrar una manera de atrapar a la misma persona en el campo de batalla? La mente de Lu Qing todavía estaba llena de malos pensamientos. El problema pendiente era cómo desviar la atención de Compton hacia el árido bosque del norte. A través de Li Yanlin, Lu Qing y Aisande idearon un plan aproximado. Es posible que no puedan persuadir a Aisande, pero podrían comenzar con la secta Yunxiao y el Guanian. Este 4K. Haré todo lo posible para llegar a 2K nuevamente esta noche. 231 4 dragones tirando del palacio. La fecha límite había vencido, pero Compton no hizo nada. Claramente, la carta de la secta Yunxiao había sacudido a Compton. Si Compton estaba decidido a deshacerse de las familias Lu Yai, Aisande y Li Yanlin definitivamente estarían del mismo lado, sin mencionar a Lu Qing. El estado de Feiyun tenía 4 condados. La familia Lu ocupó Anlin mientras que la familia Ai ocupó Donggai. El líder de la secta solo pudo movilizar las fuerzas de Zhongshan y Wangyan. Además, incluso en estos dos lugares, incluso dentro de la secta misma, todavía había muchos cultivadores del clan Ai presentes. En cuanto a de qué lado estarían al final, todavía era una pregunta. Una vez que comenzara una guerra civil, sería realmente una guerra civil.
Si tuvieran que pelear, todo el estado de Feiyun probablemente sería destruido a menos que Compton pudiera matar a Lua y a los otros dos en una batalla, y mucho menos el resultado de la batalla. Llevaría muchos años reconstruirlo y recuperarlo después de la guerra. En tal situación, definitivamente no podría participar en la batalla en el bosque estéril del norte. Además, Compton tenía otra preocupación. Los cultivadores humanos del estado de Feiyun y las bestias demoníacas del bosque árido del norte nunca habían estado en paz. Para los humanos, las bestias demoníacas eran un muy buen recurso. Para las bestias demoníacas, los cultivadores humanos también eran un alimento muy delicioso y nutritivo. Una vez que estalló una guerra civil en el estado de Feiyun y el estado se debilitó, y Jin invadió el bosque estéril del norte, las bestias demoníacas podrían correr hacia el estado de Feiyun porque no podían sobrevivir en el bosque estéril del norte. Eso sería un gran problema. No fue fácil para Compton tomar una decisión decisiva sobre el asunto de atacar a las familias Lu y Ai, pero esta vez, estaba en un dilema. Quizás Ai Sande se había aprovechado de su vacilación, por lo que hizo algo especial. Le dio a Compton una salida para que su llamado ultimátum no lo pusiera en una posición difícil. Era imposible entregar al asesino. El clan Lu y el clan Ai nunca regalarían a sus propios cultivadores de iluminación iniciales. Sin embargo, no le fue imposible disculparse públicamente, admitir su error y hacer alguna otra compensación sustancial. La familia Ai intervino y compensó a la familia Fan con una gran cantidad de beneficios. No importa cuánto lo odiara la familia Fan, no tenían más remedio que aceptarlo. Realmente habían sufrido grandes pérdidas en este incidente. Cuando se tomaron represalias contra el clan, muchos de los cultivadores del clan resultaron muertos o heridos. Entre los cultivadores de nivel medio y alto, solo sobrevivió un antiguo cultivador de construcción de cimientos. Todo el clan ya se había debilitado hasta cierto punto. Para la familia Fan, esta compensación sustancial fue un gesto que salvó vidas. Además, incluso si quisieran vengarse, no tenían la fuerza para hacerlo ahora. Por lo tanto, aceptaron el dinero. En cuanto al clan Wang y al clan Bai, bajo las instrucciones del clan Lu, el clan Zhang también eximió a los dos clanes de pagar cualquier compensación. Después de todo, la situación en Anling era diferente a la de la familia Ai y la familia Fang. La familia Ai estaba tomando la iniciativa de tomar represalias contra ellos, mientras que las familias Lu y Zhang solo estaban protegiendo su tierra. Anuncios de Put Future. También hubo alguna compensación extra. Li Yanlin se presentó y les dio a los condiscípulos y discípulos de Zhao Qinian muchos recursos. El apellido de Zhao Qinian era Zhao, pero no era miembro de la familia de Paz Zhao. Se había unido a la secta como un cultivador errante. Después de recibir la compensación, sus condiscípulos y discípulos no bailaron tan felices como antes. Toda la situación se había calmado un poco. Mientras la rama del líder de la secta dejara de provocar problemas, el asunto eventualmente pasaría. Ahora, tendrían que ver qué estaba haciendo Compton. Ai Sande había ido a buscar a su hermano mayor, el líder de la secta. Esta vez, cuando mencionó retirar el ultimátum, Compton no lo expulsó. Aunque sus palabras aún no eran muy educadas, al menos era una mejora. Entre sus palabras, Ai Sande también mencionó otro asunto. El príncipe heredero de Gran Ian, Li Chengzong, estará aquí pronto. ¿Cómo supiste? Hermano mayor, debes saber que entrené en el sur durante mucho tiempo cuando era joven, y se me considera familiarizado con el perfeccionado Wanshi de la secta Yunxiao. Ahora era el gran guardián del príncipe heredero, ayudando al príncipe heredero. Me contó sobre esto cuando estaba intercambiando cartas con él hace unos días. HMPH, el hermano menor Jinai realmente piensa en todo tipo de cosas. Compton no era estúpido. Supuso que Ai Sande se había puesto en contacto especialmente con Li Zongchen y Wang Lian para usar los nombres de la gran dinastía Ian y la secta Yunxiao para reprimirlo, de modo que las sectas no pudieran comenzar fácilmente una guerra civil y tuvieran que concentrarse en la batalla en el norte estéril. Bosque. No podría ser que el estado de Feiyun todavía estuviera en una acalorada guerra civil cuando el príncipe heredero, su gran protector y el anciano de la secta Yunxiao llegaron al estado de Feiyun, ¿verdad? Eso fue escandaloso. Sin embargo, en realidad había perjudicado un poco a Ai Sande en este asunto. Era cierto que tenía una buena relación con el anciano del núcleo dorado de la secta Yunxiao, Wang Jie, y de hecho lo había contactado. Sin embargo, su intención original era ejercer cierta presión sobre la secta tanto de la secta Yunxiao como de la corte imperial a través de Wang Jie para que la secta prestara más atención a la guerra en el bosque árido del norte y evitar que Compton inicie una guerra interna.
Sin embargo, no esperaba que después de enviar la carta, Wang Bei respondiera que actualmente estaba con el príncipe heredero, Li Chengzong, proveniente de la capital de Yan de la provincia de Ji. Fue una sorpresa inesperada. Deben haber venido aquí por el bosque estéril del norte. Esta presión fue mucho más fuerte que solo las letras. Anuncios de Put Future. La palabra déjalo ir se refería al llamado ultimátum que Compton había emitido previamente. El último momento claramente había pasado, pero no hubo movimiento dentro de la secta Xuanji. No tenían intención de iniciar una guerra. En este punto, Lu Qing sintió que las cosas ya estaban bastante estables. Como era de esperar, Compton todavía no se atrevió a limpiar los asuntos internos del bosque estéril del norte cuando la guerra estaba a punto de comenzar. Y luego, cuando llegaron el príncipe heredero y Wang Bei, no hubo necesidad de decir nada más. La secta Yunxiao envió una carta como líder de la alianza de la secta, y el príncipe heredero llegó con un decreto con el sello oficial de la gran dinastía Yan. El estado de Feiyun comenzó a prepararse para la guerra. Cuando los altos mandos de la secta Qingfen dieron la bienvenida al príncipe heredero Li Chengzong y al gran anciano Wang Kong en la puerta sur, la forma de conciencia de Lu Qing flotó allí y los observó. ¡Qué gran exhibición! A lo lejos, les pareció ver un palacio que emergía gradualmente de las nubes. El palacio tenía unos 30 metros de ancho y era de color negro. Gran Ian valoraba el agua, y el negro era el más importante. Las tallas blancas y doradas de las paredes y la cornisa vuelta hacia arriba parecían solemnes y serias. Cada uno de los 4 dragones de inundación negros estaba controlado por un cultivador, y una cuerda larga conectaba a los dragones de inundación con el palacio. Es el estilo de un dragón de inundación tirando de un palacio. Lu Qing no pudo evitar suspirar de admiración. Estos 4 dragones de inundación parecían estar al menos en el nivel 3 de grado medio, y los cultivadores que los controlaban también estaban en la etapa inicial de iluminación. Se dijo que el príncipe de Greatian también era un cultivador en la cima de la iluminación inicial. Tenía raíces espirituales dobles de agua y metal, pero tenía un cuerpo espiritual de agua. Su talento era incluso más fuerte que el de las raíces espirituales individuales ordinarias. El palacio se detuvo lentamente en la puerta sur de la secta Qingfen. Los 4 dragones de inundación se extendieron a los lados, revelando la puerta principal del palacio. La puerta principal estaba abierta de par en par, y un cultivador de mediana edad con cabello largo y negro y barba negra estaba parado en los escalones de la entrada del palacio. Miró desde lejos y su voz llegó a los oídos de todos. Compañeros daoístas de la secta Qingfen, vengan y tengan una audiencia con el príncipe heredero de Granian. Aún faltan 7 capítulos. 232 El príncipe heredero. Li Chengzong parecía ser un hombre joven y guapo. Estaba vestido de negro y siempre tenía una sonrisa amable en su rostro, dándole un aura muy amigable. Parecía un gobernante benévolo. En cuanto a la situación real, ese era otro asunto. El proceso de la audiencia no necesitaba ser mencionado. No era más que el príncipe heredero Li Chengzong sentado en la parte superior del palacio, sosteniendo la orden imperial del emperador Yan y leyendo el contenido. Luego, Li Chengzong usó su propio nombre y una actitud bastante cordial para conversar con el líder de la secta Qingfen, los ancianos y los discípulos importantes. Los animó a esforzarse más y usar palabras convencionales en la batalla que se avecinaba. Solo podía decir eso. La secta Yunxiao todavía tenía cierta influencia sobre el estado de Feiyun. Como mínimo, la secta Qingfen tuvo que escuchar las palabras de la secta Yunxiao hasta cierto punto. De lo contrario, el estado de Feiyun quedaría estupefacto si la secta Qingfen cerrara el camino hacia el sur y no pudieran ingresar todo tipo de recursos comerciales y de cultivo, y mucho menos comparar su fuerza y comenzar una guerra. Pero para la corte imperial, no era mucho. Si estás siendo cortés, entonces seré cortés. Si quieres pelear, no lo haré, a menos que la secta Yunxiao hable por ti. Aunque Li Chengzong era el príncipe heredero, solo podía hablar un poco más cortésmente. Su objetivo principal era persuadirlo, y no se atrevía a decir cosas como qué objetivos se deben lograr, o de lo contrario te haré responsable. Sin embargo, Li Chengzong todavía mencionó el conflicto dentro de la secta Qingfen. Lao Ai, todos ustedes son súbditos de Gran Ian, y también son cultivadores que comparten el mismo camino de cultivo. Ya que son de la misma secta, ¿hay algo que no se pueda resolver a través de la discusión? No importa si era la corte imperial o la secta Yunxiao, no estaban dispuestos a que sucediera tal cosa. Espero que todos recuerden esto. Estas palabras fueron más una persuasión. Compton no dijo nada, pero Aisande se apresuró a responder. Después de eso, no hablaron de otras cosas importantes. Lu Qing, que estaba mirando desde un lado, se sintió un poco aburrido.
Rápidamente perdió interés en la audiencia. Después de eso, caminó por el palacio y observó a las personas que había traído el príncipe heredero. Anuncios de Put Future. Había un total de 50 de ellos. Más de la mitad de ellos podrían ser ignorados. La mayoría de estas personas eran sirvientes, sirvientas, cultivadores de condensación de ki o incluso aquellos que ni siquiera habían entrado en la condensación de ki. Las otras 20 o más personas eran más élite. Entre ellos, había 7 cultivadores Kimin. Excluyendo al propio Li Chengzong, de los 6 restantes, 4 de ellos estaban montando dragones afuera. Deberían ser cultivadores del palacio de la gran dinastía Yan. Había otras 2 personas en el pasillo que acompañaban a Wang Jie. Deberían ser los 2 Kimin de la secta Yunxiao. Aparte de ellos, los 20 cultivadores restantes eran todos cultivadores del establecimiento de la fundación, y la mitad de ellos eran de la secta Yunxiao. Trajo bastante gente. Por invitación de Compton, el príncipe heredero también detuvo su palacio en el pico Xuanqing. Después de que todos se fueron, Li Chengzong y Wang Bei se dirigieron a la parte trasera del palacio. Su Alteza, Huang Qian se inclinó levemente y dijo: parece que no tenemos que preocuparnos demasiado por el asunto que dijo Aisande. Con nosotros alrededor, el estado de Feiyun no debería tener ningún conflicto interno. Eso es bueno. La actitud de Li Chengzong hacia Wang Lian seguía siendo muy buena y respetuosa. Entonces, guardián menor de la secta Xuanji, ¿crees que tendré éxito si le pido apoyo a la secta Qingfen? Es difícil decirlo ahora. Huang Qian analizó. Si fuera en el pasado, habríamos luchado por el puesto de líder de la secta Qingfen. Si lograba ganarse a la secta Qingfen, sería equivalente a que el estado de Feiyun y el estado de Shui se convirtieran en partidarios de su Alteza. Aunque estas 2 regiones son áridas y tienen pocos talentos, al menos algunos cultivadores del núcleo dorado y un miembro importante de la secta Liance serán de gran ayuda para su Alteza gran causa. Es solo que la secta Qingfen está en un lío ahora. Será muy complicado ganar el apoyo del estado de Feiyun y del estado de Shui en su conjunto. Huang Qian explicó en detalle y Li Chengzong también escuchó pacientemente. Lu Qing, que aún no se había ido, se tocó la barbilla. Sintió que esto era bastante interesante. De hecho, el príncipe heredero había venido al estado de Feiyun por algo. Al emperador de Xuanji y Lea Tian, Li Xiwen, no le quedaba mucho tiempo. Li Xiwen era un cultivador de almas naciente y ya tenía 700 años. A esta edad, casi había llegado al final de su vida como cultivador de Yuanin. Por supuesto, como emperador Yan, tenía una cantidad extremadamente rica de recursos. A pesar de que había alcanzado el límite superior de su vida útil, con su fuerza y poder, aún podía recolectar todo tipo de técnicas de cultivo mágico, tesoros y píldoras medicinales de todo el mundo. El emperador Yan de 700 años ya había matado a innumerables príncipes herederos y príncipes. Anuncios de Put Future. Sin embargo, Li Chengzong parecía tener una buena oportunidad. No era tan viejo, ni siquiera 200 años, y estaba a punto de llegar a Jindan. Si se convirtiera en un cultivador de núcleo dorado, tendría casi 500 años de vida útil, lo que significaba que aún podría esperar otros 300 años. Por supuesto, si no se convierte en un cultivador de núcleo dorado, probablemente podría vivir otros 100 años. Incluso si esperaba hasta que la vida de su padre terminara, sería difícil para él ascender al trono con la fuerza de su etapa de iluminación inicial. Sin embargo, no tenía que preocuparse demasiado por este asunto. Estaba 100% seguro de que podría ingresar a la etapa del núcleo dorado. Si ni siquiera tenía este poco de confianza, ¿cómo podría ser el príncipe heredero? Sin embargo, su principal fuente de presión era su sobrino. Además del príncipe heredero, también estaba el nieto imperial, Yengluo. En este mundo, debido a la larga vida útil de los cultivadores, la herencia del trono no necesariamente puede ser heredada por el hijo. Por ejemplo, Li Xiwen tuvo innumerables generaciones de hijos. Era cierto que Li Chengzong era un hijo que había dado a luz hace más de 200 años. Sin embargo, en este momento, el mayor competidor de Li Chengzong, el nieto imperial Li Xuanao, era el tataranieto de Li Xiwen. Tenía solo 140 años este año, pero ya estaba en la cima de la etapa tardía de la iluminación inicial. Había 3 factores importantes para heredar el trono. Sería capaz de obtener el apoyo de la secta Yunxiao, el apoyo de la familia real, el emperador actual y el apoyo de la corte imperial. Estos 3 factores se separaron en anverso y reverso. Lo más importante era si podían obtener el apoyo de la secta Yunxiao. En cierto sentido, incluso podría decirse que con este apoyo, no importaba que los otros 2 no lo tuvieran.
Por ejemplo, cuando Li Xiwen ascendió al trono, la secta Yunxiao lo apoyó y su padre no podía hacer nada, incluso si no le agradaba. La secta Yunxiao apoyó a Li Chengzong. Esto se puede ver por el hecho de que Wang Kong, el anciano del núcleo dorado de la secta, permaneció a su lado durante mucho tiempo e incluso asumió el cargo oficial de gran guardián del príncipe heredero. Sin embargo, el problema era que la secta Xuanji Yunxiao era tan grande y nadie estipulaba que solo podían apoyar a una persona. Li Xuanao también fue apoyado por la secta. Aunque Li Xiwen nunca lo había dicho públicamente, vagamente le gustaba más su nieto imperial. Li Xiwen fue relativamente más apoyado por las fuerzas de la corte imperial y las familias de los funcionarios de la provincia de Ji. Aunque Lu Qin nunca había visto la lucha abierta y secreta entre los dos, podía imaginarlo. Esta vez, Li Chengzong había venido al estado de Feiyun por dos razones. Una era participar en la guerra, supervisarla y ganar experiencia y crédito. La segunda era ganar más seguidores. Hubo otro capítulo en la noche.